El silencio del pequeño piso de alquiler era un zumbido grave, solo interrumpido por el goteo rítmico de un grifo mal cerrado en la cocina. Lucía, de 42 años, estaba sentada a la mesa de madera raída, el único mueble decente que les quedaba. Bajo la luz amarillenta y débil de la única bombilla, el sonido de las monedas al contarlas sobre la superficie áspera era casi una profanación, un tintineo metálico, frío y definitivo. 80 € y 23 céntimos. Sintió cómo se le formaba un nudo helado en el estómago, una náusea que le subía por la garganta. Eso era todo lo que se interponía entre sus hijos y la calle. Sobre la nevera, fijado con un imán de una pizzería que ya no podían permitirse, el papel oficial del juzgado parecía mirarla con desprecio. La orden de desahucio, la fecha límite, marcada en un círculo rojo, era dentro de 7 días. 7 días para un milagro que no llegaría. El olor a humedad y a la sopa de fideos que había preparado para la cena se mezclaba en el aire, creando un aroma denso, el perfume inconfundible de la pobreza. Su corazón latía con una fuerza sorda y dolorosa contra sus costillas, un tambor que marcaba el compás de la desesperación. El dolor de espalda era una brasa constante, un recuerdo de las interminables horas inclinadas sobre su vieja máquina de coser, reparando ropa ajena por unas pocas monedas que ya se habían gastado. Hacía 6 meses, el mundo de Lucía se había derrumbado con el sonido de una llamada telefónica. La voz impersonal al otro lado de la línea hablando de un andamio, de un fallo de seguridad, de un accidente laboral. Desde entonces, el luto se había convertido en un peso físico que la encorvaba más que la propia máquina. A veces, al abrir el armario, creía percibir aún el olor de su marido, una mezcla de sudor, esfuerzo y el polvo de cemento que siempre traía impregnado en la ropa. Era una tortura olfativa que le hacía arder los ojos con lágrimas que se negaba a derramar. La constructora, una empresa con un nombre grande y abogados con voces frías y cortantes, se había lavado las manos. No hay seguro que cubra eso, habían dicho, y así, la vida de un hombre bueno, un albañil que había dejado sus manos y su espalda en cientos de obras, se había reducido a una carpeta de papeles inútiles y a un silencio aplastante. La impotencia era un sabor amargo en la boca de Lucía, un veneno lento que le estaba robando las fuerzas. Desde la mesa, podía oír la respiración acompasada de sus hijos. Ana, con solo 8 años, dormía en el pequeño sofá, abrazada a una muñeca sin un ojo a la que había cosido un vestido con retales. Aún conservaba la inocencia, ajena a la tormenta que se cernía sobre ellos. Pero Javier, con 14 años, ya no era un niño. Lo sentía en su silencio, en la forma en que sus hombros se habían vuelto más anchos y su mirada, a veces, demasiado seria. Él sabía, no sabía los detalles, la cifra exacta que los condenaba, pero sentía la tensión como un cable tirante en el aire del apartamento. Lucía sintió que el pecho se le oprimía, una mezcla de amor feroz y una culpa asfixiante. Eran su única razón para levantarse cada mañana, para seguir pedaleando en aquella máquina de coser hasta que los dedos le sangraban. Pero ahora, al mirarlos, sentía que les estaba fallando de la peor manera posible. ¿Qué clase de madre era, incapaz de garantizarles un techo, un plato de comida caliente? La vergüenza le quemaba por dentro. Una humillación más profunda y dolorosa que la propia hambre que sentía roerle las entrañas. Cada llamada había sido un muro. La voz educada pero firme de una secretaria, la jerga legal incomprensible de un abogado junior, la espera interminable con una música insoportable de fondo. El caso está cerrado en lamentamos su pérdida, pero la empresa no tiene responsabilidad. Frases cortas como latigazos. Le habían recomendado buscar ayuda legal, pero eso costaba un dinero que no tenía. El sistema parecía una fortaleza diseñada para mantener fuera a gente como ella. Recordaba la última conversación, la voz de un gerente que sonaba aburrida, casi molesta. Ella le había suplicado, su voz rota por la angustia, hablándole de sus hijos, del futuro incierto. La respuesta fue un silencio helado, seguido de un «Señora, ya le hemos explicado la situación», y el clic final de la llamada. Ese clic resonó en su cabeza durante días,
el sonido de una puerta de hierro cerrándose para siempre. La rabia, una oleada caliente y temblorosa, subió por su cuerpo, pero se disolvió rápidamente en la fría y desoladora realidad de su impotencia. Estaba sola contra un gigante, y el gigante ya la había aplastado. Lucía se levantó y caminó descalza sobre el suelo frío de baldosas hasta la ventana. Apoyó la frente contra el cristal, sintiendo el frío de la noche filtrarse en su piel. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, un universo de vidas ajenas, de problemas distintos, de cenas calientes y camas seguras. La desesperación ya no era un sentimiento, era una entidad física, una mano helada que le apretaba la garganta y le impedía respirar hondo. Miró su reflejo en el cristal oscuro, una mujer pálida, con ojeras profundas y una expresión que ya no reconocía. La esperanza, esa pequeña y terca llama que la había mantenido en pie durante 6 meses, se había extinguido por fin. Ya no había planes, ni estrategias, ni posibles soluciones. Solo quedaban 80 euros y 7 días. Volvió la vista hacia sus hijos dormidos, los únicos anclajes que le quedaban en un mundo que se deshacía bajo sus pies. Un sollozo seco se escapó de sus labios, un sonido pequeño y roto en la inmensidad de la noche. Estaba en el fondo del pozo, y el pozo era oscuro, frío y no parecía tener salida. A los 3 días, cuando el plazo del desahucio ya era una sombra que se alargaba sobre cada hora, llegó el sonido. Un chasquido metálico del buzón en el pasillo comunitario. Lucía sintió un pinchazo de ansiedad, asumiendo que sería otro recordatorio, otra factura. Durante un minuto, ignoró el sobre blanco que yacía en el felpudo, como si no mirarlo pudiera hacerlo desaparecer. Pero la curiosidad, o quizás una última y estúpida hebra de esperanza, la hizo agacharse. Sus dedos, ásperos por el trabajo, rozaron el papel. No era una factura. Llevaba el sello de un bufete de abogados de un lugar del que apenas había oído hablar. Un pueblo de Extremadura. Su corazón, que había estado latiendo con un ritmo lento y pesado, dio un salto doloroso. Se quedó de pie en el pasillo, con el sobre en la mano, sintiendo su propio peso, el peso de una posibilidad desconocida. Era una sensación que no había experimentado en meses, un cosquilleo de algo que no era desesperación pura. El papel del sobre era grueso, casi lujoso al tacto. Lo abrió con dedos torpes y temblorosos. El sonido del papel rasgándose fue anormalmente fuerte en el silencio del piso. Desplegó la carta. El texto, impreso en una tipografía seria y formal, olía a tinta y a un mundo de oficinas y procedimientos que le era completamente ajeno. Sus ojos recorrieron las palabras con dificultad, tropezando con la jerga legal. En calidad de albacea testamentario. Fallecimiento de su tío abuelo, don Eladio. Eladio. Un nombre que era apenas un eco en su memoria. Un viejo huraño y solitario que su madre mencionaba en susurros, como si fuera una mala historia. Lucía tuvo que leer la frase clave 3 veces para que su cerebro la procesara, para que la aceptara como una realidad y no como una cruel alucinación producida por el hambre y el miedo. Le nombra a usted, doña Lucía, única y universal heredera de todos sus bienes. Su respiración se detuvo en su garganta. Bienes, en plural. Un calor insólito empezó a extenderse por su pecho, una oleada que combatió el frío permanente que se había instalado en sus huesos. La carta especificaba el único bien, una pequeña finca rústica con una casa de campo. Una casa, una tierra. Las palabras resonaban en su cabeza como un mantra sagrado. Un techo, un lugar que nadie podría quitarles. Se apoyó contra la pared, sintiendo el papel frío del yeso a través de su fina blusa. Sus rodillas flaquearon. ¿Era posible? ¿Podía la vida, después de quitarle todo, devolverle algo de esta manera tan inesperada? Miró la carta de nuevo, buscando la trampa, la letra pequeña, el error, pero no había nada, solo un nombre, una dirección y la promesa de una propiedad, la promesa de una segunda oportunidad. Una risa nerviosa, casi un sollozo, se escapó de sus labios. Era la primera vez que reía en 6 meses, y el sonido le pareció extraño, como si perteneciera a otra persona, a la mujer que era antes. Esa noche, reunió a sus hijos en el sofá.
La bombilla parpadeante dibujaba sombras danzantes en sus rostros. Les mostró la carta. Ana, con la inocencia de sus 8 años, aplaudió. «Una casa en el campo. ¿Podremos tener un perro, mamá?» Su entusiasmo era un bálsamo y una punzada de dolor al mismo tiempo. Javier, sin embargo, frunció el ceño. Su escepticismo adolescente era una barrera protectora. ¿Una herencia? De un tío que no conocíamos. Suena raro, mamá. Lucía forzó la sonrisa más convincente que pudo. Es real, cariño. Un abogado nos ha escrito. Tendremos un lugar nuestro. Al decirlo en voz alta, la esperanza se solidificó, se volvió más tangible. Sintió que por primera vez en mucho tiempo no les estaba mintiendo sobre un futuro mejor. Les estaba ofreciendo un hecho, un trozo de papel que lo demostraba. Esa noche, por primera vez, durmió sin que el nudo en su estómago la despertara en mitad de la noche, soñando con un pequeño huerto y el olor a tierra mojada. La decisión fue un acto de fe ciega. Gastar los 80 euros y 23 céntimos que le quedaban en 3 billetes de autobús solo de ida era una locura. Era saltar al vacío sin saber si había una red debajo. Pero la alternativa era la certeza absoluta de la calle, de ver a sus hijos dormir en un albergue o, peor aún, separados de ella. Pesó las 2 opciones en la balanza de su mente agotada, la certeza del desastre contra la remota posibilidad de la salvación. Miró las caras de Javier y Ana mientras dormían. Eso fue todo. La decisión estaba tomada. Los días siguientes fueron un torbellino febril de actividad. Empaquetó sus vidas en 2 maletas viejas y varias cajas de cartón atadas con cuerda. El sonido de la cinta adhesiva al cerrarlas era el sonido de un capítulo terminando para siempre. Vendió su máquina de coser por 40 euros más. Cada objeto que dejaba atrás era una pequeña muerte, un despojo voluntario en pos de un futuro incierto pero esperanzador. El día de la partida, la estación de autobuses era un caos de ruidos y olores a primera hora de la mañana. El hedor a diésel se mezclaba con el aroma a café barato y a la humanidad apresurada. El aire frío de la madrugada le pellizcaba la piel. Sentía el peso de las miradas sobre ellos. Una familia con todas sus posesiones a cuestas, marcados como refugiados de su propia vida. Cuando el autobús arrancó, dejando atrás las calles familiares de su barrio, Lucía no miró atrás. Apoyó la cabeza en la ventanilla fría y sintió una punzada en la garganta. Una mezcla de terror y una extraña y vibrante euforia. Cada kilómetro que los alejaba de su antigua vida era un paso hacia la nueva. El traqueteo constante del motor era casi una nana, una promesa de movimiento, de cambio. Estaba haciendo lo correcto. Tenía que estar haciendo lo correcto. Se lo repitió una y otra vez, aferrándose a esa idea como a un salvavidas. El viaje fue interminable. Unas 8 horas de paisajes cambiantes a través de la ventanilla sucia. Las moles de hormigón de la ciudad dieron paso a polígonos industriales y luego a campos interminables. Primero, llanuras áridas y marrones. Luego, de repente, el paisaje explotó en un verde intenso y ondulado, salpicado de encinas oscuras, la dehesa extremeña. Lucía nunca había visto nada igual. El sol se reflejaba en los embalses como espejos rotos. Imaginaba su casita en medio de toda esa belleza salvaje. Una casa humilde. Sí, quizás necesitaba alguna reparación, pero sería suya. Podría plantar tomates, quizás tener gallinas. Javier podría correr y explorar, lejos de los peligros de la ciudad. Ana podría jugar bajo el sol. La esperanza era una película que se proyectaba en su mente, llena de colores vivos y finales felices. El calor dentro del autobús era sofocante. El asiento de vinilo se le pegaba a la piel, pero no le importaba. El sufrimiento físico era un pequeño precio por el sueño que estaba a punto de alcanzar. El autobús los dejó en la plaza de un pueblo que parecía detenido en el tiempo. Casas encaladas. Un silencio solo roto por el zumbido de las moscas y el lejano balido de una oveja. El aire olía a polvo, a paja seca y a estiércol, un olor tan rural y potente que casi la hizo retroceder. Un par de ancianos sentados en un banco de piedra los observaron con una curiosidad descarada, sus miradas siguiendo cada uno de sus movimientos. Lucía sintió una punzada de incomodidad.
la sensación inconfundible de ser una extraña, una intrusa. Preguntó por el Hughes Camino de las Encinas a un hombre que salía de un bar. Él la miró de arriba abajo, evaluando sus maletas y sus hijos. «Ah, la finca del Tieso», dijo con una media sonrisa extraña. «Todo recto por ese camino de tierra. Pero allí no hay nada, mujer. Nada bueno, al menos». Sus palabras, crípticas y ominosas, fueron como una pequeña grieta en el cristal de su esperanza. El camino era una tortura. 2 kilómetros bajo un sol implacable que golpeaba sus cabezas sin piedad. El polvo se levantaba con cada paso, cubriendo sus zapatos y metiéndose en sus gargantas. No había ni una sombra. A ambos lados, solo encinas retorcidas y un mar de hierba seca y amarillenta. El único sonido era el de sus propios pies arrastrándose sobre la grava y el canto ensordecedor de las cigarras, un zumbido eléctrico que parecía vibrar dentro de su cráneo. Javier, sudando y malhumorado, se quejaba en voz baja. Ana, agotada, empezó a llorar, pidiendo que la llevaran en brazos. Lucía tiraba de las maletas, sintiendo cómo sus músculos ardían. La casa no aparecía. La esperanza que la había impulsado durante el viaje en autobús ahora se sentía como una carga pesada, un engaño que ella misma se había contado. Un sudor frío, distinto al del calor, comenzó a recorrerle la espalda. El miedo empezaba a asomar de nuevo, y entonces la vio, a lo lejos, en lo alto de una pequeña loma, una mancha oscura contra el cielo azul brillante. No era una casa blanca y coqueta como la de sus sueños, era una silueta deforme, hundida sobre sí misma, como si la tierra estuviera tratando de tragársela. El corazón de Lucía dio un vuelco y se precipitó a sus pies con un peso de plomo. «No», susurró, la voz rota. «Esa no puede ser». Se detuvo. La maleta se le cayó de la mano con un ruido sordo. Javier y Ana se pararon a su lado, siguiendo su mirada. Incluso Ana dejó de llorar, contagiada por la repentina y terrible quietud de su madre. La brisa cálida trajo consigo un olor débil pero inconfundible, un aroma a descomposición y abandono. Lucía sintió cómo la náusea volvía a subirle por la garganta. Quería dar media vuelta, correr, pero sus pies estaban clavados en el suelo, obligándola a ser testigo del naufragio de su última esperanza. Al acercarse, la realidad fue aún más brutal que la visión lejana. Aquello no era una casa, era el esqueleto de una. La mitad del tejado se había derrumbado hacia adentro, dejando al descubierto las vigas de madera ennegrecidas como las costillas de un animal muerto. Las ventanas eran cuencas vacías que miraban al paisaje con una expresión de ceguera. La puerta de entrada colgaba de un solo gozne oxidado, balanceándose ligeramente con el viento, produciendo un gemido lastimero y constante. La maleza había crecido salvaje por todas partes, ahogando los muros de piedra y adobe. El silencio aquí era diferente al del pueblo. Era un silencio pesado, opresivo, cargado de años de soledad y decadencia. Era el silencio de un lugar donde la vida se había rendido hacía mucho tiempo. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, a pesar del calor abrasador. Habían llegado al fin del mundo. Cuando Javier empujó la puerta para abrirla del todo, el gemido del gozne fue seguido por una bocanada de aire fétido que los golpeó como una pared invisible. Era un olor complejo y repugnante, una mezcla de moho espeso, madera podrida, tierra húmeda y el hedor agrio y penetrante de los excrementos de rata. Lucía se llevó una mano a la boca, luchando contra las arcadas. Ana escondió la cara en su falda, empezando a sollozar de nuevo, esta vez con un miedo genuino en su llanto. El olor era una declaración, una advertencia de que aquel lugar era hostil a la vida. Era el aliento de la ruina, y les estaba diciendo claramente que no eran bienvenidos. Lucía sintió cómo sus pulmones se negaban a respirar aquel aire viciado, cómo todo su cuerpo se rebelaba contra la idea de dar un solo paso más hacia el interior de aquella pesadilla, la finca del Tieso. Ahora entendía el apodo. Aquel lugar estaba muerto. Con el corazón encogido, entró. El suelo era una capa irregular de escombros, tejas rotas y tierra que había caído del techo. Las paredes estaban cubiertas de manchas de humedad que parecían mapas de continentes fantasmales y leprosos.
Telarañas densas y polvorientas colgaban de las vigas como sudarios grises. Un movimiento rápido en la penumbra de un rincón la hizo dar un respingo. Un sonido de patitas veloces arañando el suelo. Una rata, grande y oscura, se escabulló por un agujero en la pared. Javier soltó una exclamación de asco y retrocedió instintivamente. Lucía se quedó paralizada, observando el interior desolado. No había muebles, solo los restos de una silla rota y una mesa coja. Esto no era un hogar, ni siquiera era un refugio. Era una tumba abierta al cielo, un monumento a la desolación más absoluta. La rabia y la desesperación luchaban en su interior, una tormenta de emociones que amenazaba con hacerla gritar. Se movió por las estancias como una autómata, su mente negándose a aceptar la totalidad del desastre. En lo que debió ser la cocina, los cables de la luz colgaban del techo como lianas muertas. No había electricidad, por supuesto, tampoco agua corriente. Salió al exterior buscando con la mirada el pozo que mencionaban los papeles. Lo encontró en la parte trasera, oculto bajo unas tablas de madera carcomidas. Las apartó con el pie, el corazón latiéndole con una última y patética chispa de esperanza. Quizás, al menos, había agua. Se asomó al agujero oscuro. El olor a hojas secas y a tierra estancada subió hasta ella. El fondo estaba cubierto de piedras y basura. Estaba completamente seco, seco como sus esperanzas, seco como su futuro. Ese fue el golpe de gracia. El último hilo que la sostenía se rompió. Había fallado, de nuevo. Todo el dinero gastado, sus hijos arrancados de lo poco que conocían, su única posesión, su herencia, era esta burla cruel, este nuevo nivel de miseria. Se dejó caer de rodillas sobre la tierra seca y agrietada, sin importarle las piedras que se le clavaban en la piel. El cielo extremeño, vasto, azul e indiferente, se extendía sobre ella. El sol seguía brillando con una intensidad ofensiva, y Lucía, finalmente, se rompió. Las lágrimas que había contenido durante 6 meses de luto, de lucha y de miedo, brotaron sin control. No eran sollozos ruidosos, sino un llanto silencioso y desesperado, lágrimas calientes que trazaban surcos limpios en el polvo que cubría sus mejillas. Estaba más sola, más pobre y más perdida que nunca. Había llegado al fondo del pozo, solo para descubrir que debajo había un abismo aún más profundo. El destino no le había tendido una mano, le había contado un chiste macabro y ella se lo había creído. Los días que siguieron fueron una neblina de supervivencia cruda. La esperanza se había desvanecido, reemplazada por la necesidad animal de seguir adelante. Lucía, con el rostro endurecido por una nueva y fría determinación, organizó a sus hijos como un pequeño pelotón. Recogieron leña seca de los alrededores para hacer una fogata por la noche, un círculo de luz y calor en la inmensa oscuridad de la dehesa. El sonido del hacha improvisada de Javier, golpeando ramas muertas, se convirtió en la banda sonora de sus días. Ana, superado el miedo inicial, aprendió a buscar vallas que Lucía recordaba de su infancia, sus dedos manchados de jugo morado. El hambre era un dolor sordo en sus estómagos, pero el trabajo físico y la rutina impuesta los mantenían alejados de la desesperación. Era una existencia primitiva, reducida a lo más básico: calor, refugio precario y la escasa comida que la tierra les ofrecía. No hablaban del futuro, solo existía el ahora, el siguiente trozo de leña, el siguiente puñado de bayas. La finca ya no era una decepción, era su campo de batalla. La primera noche fue la peor. El frío de la dehesa se colaba por cada grieta de la casa en ruinas, un frío húmedo que parecía morder los huesos. Se acurrucaron los tres juntos sobre un montón de hierba seca que habían apilado en el rincón menos expuesto, cubiertos con las pocas mantas que traían. Lucía apenas durmió. Su cuerpo estaba tenso, escuchando cada sonido de la noche. El ulular lejano de un búho, el crujido de las vigas podridas sobre sus cabezas, el susurro del viento a través de las ventanas rotas, que sonaba como un lamento constante. Y sobre todo, el correteo rápido y sigiloso de las ratas en la oscuridad, un sonido que le provocaba un escalofrío en la nuca y la hacía apretar más fuerte a sus hijos contra su cuerpo. El olor a moho era tan denso que casi podía saborearlo,
una capa pastosa en la parte posterior de su garganta. Sentía el corazón latir con una fuerza primitiva, el miedo de una madre protegiendo a sus cachorros en una madriguera insegura, rodeada de depredadores invisibles. A la tercera tarde, el cielo, que había sido de un azul implacable, comenzó a llenarse de nubes grises y pesadas que avanzaban desde el horizonte como un ejército lento. Un viento frío se levantó, agitando las ramas de las encinas y haciendo gemir la puerta desvencijada con más fuerza. El aire se cargó de un olor a tierra mojada, una promesa de lluvia que, en su situación, era más una amenaza que una bendición. Lucía miró hacia el agujero del techo, un boquete irregular que se abría al cielo cada vez más oscuro. Un trueno retumbó a lo lejos, una vibración grave que pareció sacudir los cimientos de la casucha. Javier y Ana la miraron, sus ojos abiertos por la aprensión. La lluvia llegaría pronto, y cuando lo hiciera, su precario refugio se convertiría en una cascada de agua, barro y frío. El pánico, que había mantenido a raya con el trabajo incesante, comenzó a burbujear de nuevo en su pecho, una sensación helada que le cortaba la respiración. La primera gota fue un punto oscuro sobre la tierra seca del suelo, luego otra y otra más. En cuestión de minutos, la lluvia se convirtió en un aguacero torrencial. El sonido era ensordecedor, un tamborileo constante y furioso sobre los restos del tejado y la tierra. El agua comenzó a filtrarse por docenas de grietas, pero el verdadero problema era el gran agujero. Un chorro de agua, grueso como un brazo, caía directamente en el centro de la estancia principal. «¡Tenemos que taparlo!», gritó Lucía por encima del estruendo. Frenéticamente, buscaron algo, cualquier cosa. Encontraron un trozo de chapa metálica oxidada entre los escombros del exterior. Era pesada y sus bordes eran afilados como cuchillas. Con un esfuerzo conjunto, la arrastraron adentro. «Javier, ayúdame. Intentaremos clavarla desde abajo para desviar el agua», ordenó, su voz cargada de una urgencia desesperada. El suelo ya se estaba convirtiendo en un lodazal y el frío era cada vez más intenso. Javier, sintiendo el peso de la responsabilidad en sus hombros de 14 años, asintió con la cabeza, el rostro serio y empapado. Arrastraron la mesa coja debajo del agujero. No era lo suficientemente alta. Añadieron una caja de madera podrida encima, creando una plataforma inestable. «Ten cuidado, por favor», susurró Lucía, su voz apenas un murmullo tembloroso, mientras le pasaba a Javier un martillo oxidado y unos clavos que habían encontrado. El muchacho se subió, sus pies resbalando sobre la superficie húmeda de la caja. El agua le caía encima, empapándole la ropa y el pelo en segundos. Levantó la pesada chapa con una mano, intentando colocarla en su sitio, mientras con la otra trataba de sujetar el martillo. En ese instante, la caja de madera, saturada de agua, cedió bajo su peso. Un crujido seco y nauseabundo resonó en la habitación. Javier perdió el equilibrio, gritando de sorpresa. Cayó hacia atrás, pero en un acto reflejo, extendió la mano para frenar el golpe. Su palma impactó con fuerza contra la pared de madera que dividía la estancia principal. No fue el sonido sordo de un cuerpo golpeando madera lo que llamó la atención de Lucía. Fue otro sonido, uno más profundo y hueco, un clonk seco, seguido de un chirrido de madera vieja al moverse. Javier aterrizó en el suelo embarrado con un gemido, pero Lucía ya no lo miraba a él. Sus ojos estaban fijos en la pared, donde su hijo había golpeado. Uno de los tablones verticales de madera oscura se había desplazado visiblemente hacia adentro, rompiendo la línea uniforme del resto de la pared. Se había movido apenas unos centímetros, pero en la penumbra de la tormenta, la grieta negra que había aparecido era como una cicatriz repentina en un rostro conocido. El estruendo de la lluvia parecía haberse atenuado, reemplazado por el zumbido de la sangre en los oídos de Lucía. «¿Estás bien?», preguntó, pero su voz era automática, su atención completamente absorbida por aquella anomalía en la pared. Ayudó a Javier a levantarse, comprobando rápidamente que solo tenía un golpe y el susto en el cuerpo. Luego, como hipnotizada, se acercó a la pared. El aire a su alrededor parecía haberse vuelto más denso.
Pasó las yemas de sus dedos por la superficie rugosa y astillada del tablón desplazado. Estaba suelto. Podía sentirlo vibrar ligeramente bajo su tacto. Con el corazón martilleándole en el pecho, metió los dedos en la grieta y tiró con suavidad. El tablón se resistió al principio, atascado por décadas de inmovilidad y humedad, pero luego, con un gemido de protesta, cedió. Se deslizó hacia un lado, revelando una cavidad oscura y rectangular en el interior del muro. Un soplo de aire increíblemente seco y polvoriento salió del agujero. Un aliento fantasmal de un tiempo olvidado que olía a polvo de siglos y a nada más. Lucía contuvo la respiración. Javier y Ana se habían acercado y miraban por encima de su hombro. Sus rostros una mezcla de miedo y una curiosidad infantil. El interior del hueco era negro como la boca de un lobo. Lucía buscó a tientas, su mano temblando incontrolablemente. Sus dedos rozaron telarañas frágiles que se deshicieron como polvo, y luego tocaron algo frío, metálico y pesado. Lo agarró con cuidado, sus dedos cerrándose alrededor de una forma extraña. Lo sacó lentamente a la luz incierta que se filtraba por la puerta. No era un tesoro, no era oro ni joyas, era una única llave de hierro. Era grande, de al menos 15 centímetros de largo, y estaba cubierta por una gruesa capa de óxido de color sangre seca. La cabeza era un simple anillo ovalado y el diente era complejo, una serie de muescas y salientes que sugerían una cerradura importante. Su peso en la palma de su mano era sorprendente, una densidad que hablaba de una época en que las cosas se hacían para durar, para proteger. La lluvia amainó hasta convertirse en un goteo suave. El drama de la supervivencia había sido interrumpido, reemplazado por el pulso de un misterio. Lucía sostenía la llave, sintiendo el metal frío y áspero contra su piel. ¿Qué habría? Una nueva clase de energía, una que no nacía de la desesperación, sino de la intriga. La recorrió. Era un propósito, una pregunta que necesitaba respuesta. La puerta principal colgaba de un gozne y no tenía cerradura. Buscaron por la casucha, pero no había otras puertas, ni armarios, ni arcones, nada que pudiera necesitar una llave tan formidable. Javier, con la excitación brillando en sus ojos, examinó cada rincón, golpeando paredes y levantando las pocas tablas sueltas del suelo. No encontraron nada. La frustración comenzó a reemplazar la emoción. La llave se sentía ahora como una burla, un enigma sin solución, otro callejón sin salida en su laberinto de miseria. A lo mejor no está dentro de la casa, dijo Javier de repente, su voz resonando en la quietud húmeda. A lo mejor abre algo de fuera. La idea era tan simple y tan lógica que Lucía se sintió estúpida por no haberla considerado. La finca, por supuesto. El terreno que rodeaba la casa era un caos de maleza alta, escombros de construcción y las ruinas de lo que parecía haber sido un pequeño corral de piedra. El sol comenzaba a abrirse paso entre las nubes, haciendo que el mundo exterior brillara con un verde intenso y lavado por la lluvia. El aire olía a tierra limpia y a ozono. Salieron, sus pies hundiéndose en el barro blando. La búsqueda ya no era frenética, sino metódica. Comenzaron a registrar el terreno, metro a metro. Lucía sentía la pesada llave en el bolsillo de su pantalón, un recordatorio constante de la pregunta que flotaba en el aire. Era una búsqueda del tesoro impuesta por un fantasma. Durante más de una hora, no encontraron nada más que piedras, raíces y basura vieja. La esperanza de Lucía, esa llama frágil y recién reavivada, comenzó a parpadear de nuevo. Quizás Javier se equivocaba. Quizás la llave pertenecía a algo que ya no existía, un cofre que se habían llevado, una puerta que se había quemado hacía décadas. Estaba a punto de rendirse, de volver a la cruda realidad de su refugio en ruinas, cuando oyó un grito ahogado de Javier. «¡Mamá! ¡Aquí!». Corrió hacia la parte trasera de la casa, donde su hijo estaba de pie junto a un montículo cubierto de zarzas y escombros. Estaba dando patadas a esto y tropecé con algo duro. No es una piedra. La voz de Javier estaba llena de un entusiasmo contagioso. Juntos, comenzaron a arrancar las zarzas espinosas con las manos desnudas, sin importarles los arañazos que les dejaban finas líneas de sangre en la piel. Debajo de las zarzas y de una capa de tierra y cascotes, encontraron una superficie plana y antinatural. Era de hormigón,
Continuaron limpiando frenéticamente, sus manos trabajando con una velocidad febril. Poco a poco, la forma se reveló. Era una losa cuadrada, de 1 metro por 1 metro, con una argolla de hierro oxidado incrustada en el centro. Lucía sintió un vuelco en el corazón. Era la tapa de algo, un pozo, una fosa séptica, un aljibe. Recordó la palabra de los papeles de la herencia, finca con casa y aljibe. Había asumido que se refería al pozo seco que encontró, pero esto era diferente. Esto estaba deliberadamente oculto. Su mirada recorrió el borde de la losa y entonces lo vio. A un lado, medio enterrado en la tierra húmeda, había un mecanismo metálico corroído. Era un candado enorme, antiguo y casi consumido por el óxido, que aseguraba la tapa a un anclaje en el suelo. El corazón de Lucía latía tan fuerte que podía oírlo. Un tambor sordo en sus oídos que ahogaba el canto de los pájaros que había regresado tras la lluvia. Se arrodilló en el barro, sin importarle que sus rodillas se empaparan. Sus manos temblorosas sacaron la pesada llave de hierro de su bolsillo. Durante un segundo dudó. El miedo a una nueva decepción era casi paralizante. ¿Y si no encajaba? ¿Y si todo esto era una cruel coincidencia? Pero la forma de la cerradura del candado, un agujero oscuro y complejo, parecía llamar a la llave que sostenía. Con un suspiro tembloroso, la introdujo. Entró. Encajaba perfectamente. La sensación del metal deslizándose en su lugar fue como una descarga eléctrica que le recorrió el brazo. La llave, el candado, el aljibe oculto, todo estaba conectado. Esto no era una coincidencia. Era un camino deliberadamente trazado para ella. Girar la llave fue otra historia. El óxido había soldado el mecanismo interno durante décadas. Lucía hizo fuerza con ambas manos, sus nudillos poniéndose blancos por el esfuerzo. El metal no se movió. «Déjame a mí, mamá», dijo Javier. Apoyó sus manos sobre las de ella y empujaron juntos, sus cuerpos tensos por el esfuerzo. Un gemido metálico, un chirrido agudo y doloroso como el de un animal herido, rompió el silencio. El óxido se resquebrajó. Con un último empujón violento, el mecanismo cedió. Un clac, rotundo y definitivo, resonó en el aire. El candado se había abierto. Se miraron el uno al otro, con los ojos muy abiertos, respirando agitadamente. La adrenalina cantaba en sus venas. Habían cruzado un umbral. Ya no había vuelta atrás. Lo que fuera que su tío abuelo había escondido estaba a punto de ser revelado. Levantar la tapa de hormigón requirió de nuevo la fuerza de ambos. Era increíblemente pesada. Tirando de la argolla de hierro, la arrastraron a un lado con un ruido sordo que hizo temblar el suelo. Un agujero negro se abrió a sus pies. Una bocanada de aire viciado, completamente diferente al del hueco de la pared, salió del interior. Este no era solo seco y polvoriento, era frío, un aire de cripta que olía a piedra subterránea y a un silencio de eones. Lucía se asomó con cautela. El aljibe no era profundo, quizás 3 o 4 metros. Estaba completamente seco, sus paredes de piedra cubiertas de una fina capa de limo seco y blanquecino, y allí, en el centro del fondo, perfectamente visible bajo la luz del sol que ahora se derramaba en el agujero, había un objeto, un arcón, un gran arcón de metal oscuro, con bandas de refuerzo y un aspecto pesado e impenetrable. No había escalera. Javier, ágil y delgado, se ofreció a bajar. Usando los salientes de las piedras de la pared como agarres, descendió con cuidado hasta el fondo. El arcón era pesado, pero manejable para él. «¡Hay una cuerda!», gritó desde abajo. Encontró un rollo de cuerda gruesa y vieja junto al arcón. Ató un extremo a una de las asas y Lucía y Ana tiraron desde arriba, sus músculos quejándose por el esfuerzo. El arcón subió lentamente, rozando la pared de piedra, hasta que finalmente pudieron arrastrarlo fuera, sobre la hierba mojada. Estaba cubierto de una capa de polvo y telarañas, pero por lo demás parecía intacto. Lo más extraño era que los bordes de la tapa estaban sellados con una gruesa capa de cera endurecida, de un color amarillento y quebradizo, un sello para proteger el contenido de la humedad y del tiempo. Quienquiera que lo hubiera puesto allí se había asegurado de que perdurara.
Lucía usó la punta de la misma llave de hierro para raspar y romper el sello de cera. Los trozos caían sobre la hierba como escamas de piel vieja. El sonido era seco y quebradizo. Una vez que la mayor parte de la cera fue retirada, buscó un cierre. Había 2 pestillos metálicos en la parte delantera. Los levantó. El sonido metálico fue limpio y resonante. Puso las manos sobre la tapa, sintiendo el frío del metal bajo sus palmas. Tomó una respiración profunda, preparándose para cualquier cosa. ¿Oro? ¿Documentos? ¿Huesos? En ese momento, cualquier posibilidad parecía real. Lentamente, con el corazón en la garganta, levantó la tapa. Un chirrido prolongado y quejumbroso acompañó el movimiento, el sonido de un secreto que se resistía a ser revelado. La luz del sol inundó el interior del arcón por primera vez en lo que parecían ser décadas. Lo primero que vio no fue el brillo del oro, fue una colección de piedras, docenas de pequeñas piedras de aspecto vulgar, de un color gris oscuro y opaco, con vetas metálicas que captaban la luz con un brillo apagado y extraño. Eran pesadas, mucho más de lo que su tamaño sugería. Lucía cogió una. Era fría y densa, con bordes afilados. No tenía ni idea de lo que era, pero una palabra extraña, leída en algún artículo hacía años sobre la historia de la región, vino a su mente: wolframio, el oro negro de Extremadura, un mineral estratégico que había valido una fortuna durante las guerras. Sintió un escalofrío. No eran simples piedras, eran una fortuna, una riqueza extraña y discreta, escondida a plena vista en forma de rocas sin pulir. La magnitud de lo que tenía en la mano, de lo que llenaba la mitad del arcón, era tan abrumadora que su mente se negaba a procesarlo. Debajo de la capa de piedras había más. Su corazón dio otro vuelco. Envueltos en un paño de lino amarillento, había 2 objetos. El primero era un diario, un pequeño libro con tapas de cuero oscuro, gastado por el uso. Las páginas estaban llenas de una caligrafía apretada y nerviosa, la tinta descolorida por el tiempo. El segundo objeto era una carpeta de cartón atada con una cinta. La desató con dedos temblorosos. Dentro, encontró una colección de papeles que olían a polvo y a secretos. Había mapas geológicos de la región, con ciertas áreas marcadas con círculos y cruces a lápiz, y debajo de ellos, copias de documentos que parecían ser títulos de propiedad, viejos y escritos a máquina, con sellos oficiales del Estado de una época pasada. Eran papeles que contaban una historia que complementaba la riqueza silenciosa de las piedras. Lucía se sentó en la hierba mojada, con el arcón abierto a sus pies, el mundo a su alrededor, el canto de los pájaros, el olor a tierra mojada, el calor del sol en su espalda, todo pareció desvanecerse. Su universo se había reducido al contenido de aquella caja de metal. Las piedras, el diario, los mapas, los títulos. No era un simple tesoro lo que su tío abuelo le había dejado, era algo mucho más complejo y peligroso. Era una historia enterrada en un aljibe seco, sellada con cera y protegida por un candado oxidado. La desesperación que la había consumido al llegar a aquella ruina se había transformado en algo completamente diferente. Un miedo profundo mezclado con una determinación de acero. Ya no se trataba solo de sobrevivir. Ahora se trataba de entender. Tenía que saber qué historia contaban aquellos papeles y por qué un hombre viviría y moriría aterrorizado para protegerla. El misterio de la finca del Tieso acababa de empezar. Con las manos aún manchadas de tierra y arañazos, Lucía se sentó en el suelo húmedo y abrió el diario. El cuero de la tapa, reseco y agrietado, crujió como si se quejara por ser perturbado tras décadas de silencio. Un olor intenso a polvo, a papel viejo y a un encierro profundo emanó de las páginas. Un aroma que era casi una entidad física. Pasó la yema del dedo por la primera hoja, sintiendo la textura del papel grueso y la tinta en relieve de una caligrafía nerviosa y apretada. Era la letra de un hombre que escribía con prisa, con miedo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. A pesar del sol que empezaba a calentar el aire, estaba a punto de profanar el secreto más profundo de su tío abuelo, un secreto guardado bajo tierra. Su corazón latía con una mezcla de pavor y una determinación feroz.
Con un suspiro tembloroso que formó una nube de vaho en el aire frío que aún quedaba, empezó a leer las primeras palabras, sumergiéndose en una historia que no sabía que le pertenecía. El mundo exterior se desvaneció, dejando solo el sonido de su propia respiración y las palabras silenciosas de un fantasma. La primera entrada estaba fechada, octubre de 1962. La tinta, de un color sepia desvaído, narraba con una excitación contenida: el filón es más rico de lo que jamás soñamos. Anoche, Benito encontró una veta que brilla oscura bajo la luz del candil. Es wolframio, del bueno, pesado como el plomo. Si Dios quiere, esto nos sacará de la miseria. Lucía levantó la vista del diario, con los ojos muy abiertos, y miró las piedras oscuras que llenaban el arcón. Wolframio. La palabra resonaba ahora con un significado terrible y tangible. No eran simples rocas, eran la materialización de un sueño desesperado. El diario continuaba, describiendo un pacto secreto entre 5 familias del valle, hombres y mujeres, que trabajaban la tierra de día y se convertían en mineros clandestinos por la noche, arrancando la riqueza de las entrañas de la dehesa. La esperanza que emanaba de esas primeras páginas era tan palpable, tan pura, que a Lucía le dolió el corazón. Era la misma esperanza que ella había sentido al recibir la carta, una luz brillante antes de la oscuridad más absoluta. A medida que pasaba las páginas, los nombres se convertían en personas. Benito, el que encontró la veta, un hombretón con manos como palas que soñaba con comprar un tractor. Manuel, que sabía leer los mapas geológicos y marcaba los puntos de excavación con una precisión casi mágica. Escribía sobre sus mujeres, que lavaban el mineral en el arroyo con el agua helada del invierno, sus risas mezclándose con el sonido del agua. Mencionaba a los niños, como la pequeña Sofía, la hija de Benito, que recogía las piedras más pequeñas y brillantes como si fueran tesoros de un cuento de hadas. Lucía sintió una punzada de conexión profunda, una empatía que cruzaba las décadas. Estas no eran figuras históricas, eran gente como ella, luchando por dar un futuro a sus hijos, arañando una oportunidad de una tierra dura e implacable. Se imaginó sus rostros cansados pero iluminados por la esperanza alrededor de una fogata, susurrando planes, soñando despiertos, y sintió cómo la tragedia, que intuía que estaba por llegar, se volvía insoportablemente personal. Entonces, el tono del diario cambió abruptamente. La caligrafía se volvió más tensa, casi ilegible. Noviembre de 1962. Alguien nos vigila. Lucía sintió que se le helaba la sangre en las venas. He visto el coche negro del cacique, don Álvaro, detenido varias veces en el camino alto, desde donde se ve toda nuestra finca. Sus hombres preguntan en el pueblo. Él nos mira desde lejos, con sus prismáticos. Sus ojos son como los de un halcón que ha localizado a su presa. El nombre, don Álvaro, apareció como una mancha de tinta negra en medio de la página. Eladio lo describía como el dueño de media comarca, un hombre cuya riqueza se había forjado durante la guerra, con negocios turbios, y cuya ambición no conocía límites ni moral. Un nudo de puro terror comenzó a formarse en el estómago de Lucía. El depredador había entrado en la historia. Podía sentir el cambio en el aire, incluso en el papel seco del diario, la tensión previa a la tormenta, el olor a ozono antes de que cayera el rayo. La esperanza se había convertido en un miedo constante. La siguiente entrada estaba escrita con una mano temblorosa, la tinta corrida en varios puntos, como si lágrimas hubieran caído sobre ella. 2 de noviembre, Día de los Difuntos. La ironía era tan cruel que a Lucía se le cortó la respiración. Han venido, al anochecer. No eran guardias normales, no venían a detener, eran los escuadrones. Llegaron en camiones, sin luces. Oí los gritos primero, luego los disparos, secos, como latigazos en la noche fría. Los sacaron de sus casas, a hombres, mujeres, a todos. Los acusaron de rojos, de subversivos, una excusa para la limpieza. Lucía tuvo que cerrar el diario. Una náusea violenta le subió por la garganta, el aire le faltaba. El silencio de la finca ya no era pacífico, ahora estaba lleno de los ecos de esos gritos, de los disparos que su tío abuelo había escuchado.
La masacre no era una historia lejana. Había ocurrido allí mismo, en esa tierra que ahora pisaba, manchándola para siempre con la sangre de inocentes. La injusticia era tan brutal, tan absoluta, que sintió una rabia impotente arderle en el pecho. Con manos temblorosas, volvió a abrir el libro. La narración de Eladio era ahora un torrente de pánico y culpa. Benito me había puesto de vigía. Su tos, nuestra señal, me salvó. Me deslicé en la oscuridad y me arrojé al aljibe, el único lugar en el que no buscarían. Desde una grieta en la tapa, lo vi todo. Vi cómo se llevaban a Benito, luchando. Vi a su mujer, arrodillada, suplicando. Vi al propio don Álvaro, allí, de pie junto al oficial al mando, señalando las casas con su bastón. No solo los denunció, estaba dirigiendo la operación. La sangre de Lucía se congeló. El aljibe, el lugar donde ella había encontrado el arcón, no era un simple escondite. Había sido el refugio de un superviviente, la tribuna desde la que había presenciado el fin de su mundo. Se imaginó a su tío abuelo allí abajo, en la oscuridad fría, conteniendo la respiración, escuchando los motores de los camiones alejarse, llevándose a sus amigos hacia un destino del que nunca regresarían. Y luego, el silencio. Un silencio que, como escribía Eladio, gritaba más fuerte que cualquier disparo. Ahora todo encajaba con una claridad espantosa. La finca del tieso, la tierra maldita, de la que todos en el pueblo huían. La razón por la que Eladio había vivido el resto de su vida como un ermitaño, consumido por el terror y la culpa del superviviente. No era solo un hombre huraño, era un hombre destrozado, un guardián silencioso de una verdad atroz. Había logrado salvar su pequeña parcela de tierra, la única que el cacique no pudo arrebatar legalmente en la confusión posterior, y había guardado la prueba, el wolframio, la parte del tesoro que le correspondía, los mapas originales de las tierras que don Álvaro se había anexionado ilegalmente, y su testimonio escrito, esperando que algún día alguien pudiera usarlo para hacer justicia. Lucía miró las piedras oscuras en el arcón. Ya no veía una fortuna que pudiera salvarla. Veía el precio de la vida de la pequeña Sofía, de Benito, de Manuel. No era un tesoro, era una prueba manchada de sangre, era una herencia de dolor y de furia. Justo en el momento en que esta horrible epifanía se asentaba en su mente, un sonido ajeno, imposible, rompió el silencio sagrado de la dehesa. No era el viento, ni un animal. Era el ronroneo bajo y poderoso de un motor de coche de lujo, avanzando con una lentitud deliberada por el camino de tierra que llevaba a la casa. El corazón de Lucía dio un salto tan violento que sintió un dolor agudo en el pecho. El pánico, frío y absoluto, la inundó. No pensó, actuó. Con una velocidad febril, metió el diario y la carpeta de mapas de nuevo en el arcón, sobre las piedras. Cerró la tapa de golpe. El clang metálico resonó en el aire como un disparo, delatando su presencia, su descubrimiento. Empujó el pesado arcón con todas sus fuerzas, arrastrándolo hacia el montón de maleza y escombros de donde lo había sacado, intentando ocultarlo de nuevo, sabiendo que era inútil. El sonido del motor se detuvo. El silencio que cayó a continuación fue infinitamente más aterrador que el ruido. Habían venido a por ella. Se arrastró hasta la pared de la casa y se asomó por una de las cuencas vacías de una ventana. Allí estaba, un sedán negro, brillante como un escarabajo bajo el sol del mediodía. Su carrocería pulida reflejaba las encinas retorcidas, distorsionándolas. Parecía una aparición de otro mundo en medio de la pobreza y la ruina. La puerta del conductor se abrió con un clic suave y amortiguado. Lucía contuvo el aliento, sintiendo cómo el aire se congelaba en sus pulmones. El cuerpo se le había quedado rígido, una estatua de puro miedo. Detrás de ella, Javier y Ana, que habían estado jugando a cierta distancia, corrieron a su lado, sus rostros pálidos por la confusión y el miedo que veían en los ojos de su madre. Se pegaron a sus piernas, buscando una protección que Lucía, en ese momento, se sentía completamente incapaz de ofrecer. Una presa acorralada con sus cachorros, esperando la aparición inevitable del depredador que había olido su rastro. Del coche descendió un hombre, un anciano.
Se movía con la rigidez de la edad, pero cada uno de sus gestos destilaba una vida de autoridad incontestada. Vestía un pantalón de paño, una chaqueta de tweed y unos zapatos de cuero tan lustrosos que parecían absurdos en aquel camino embarrado. Su pelo era de un blanco impecable, pero sus cejas oscuras y pobladas enmarcaban unos ojos pequeños, penetrantes y carentes de cualquier calidez. Eran los ojos de un halcón, tal y como el diario los había descrito. Lucía sintió una sacudida de reconocimiento que no era racional, sino visceral, un terror genético que parecía transmitido a través de la sangre y el tiempo. No necesitaba que nadie se lo dijera. Sabía, con una certeza que le helaba el alma, quién era ese hombre. Era la cara del mal que había atormentado a su familia. Era don Álvaro, venido desde las páginas de una pesadilla para materializarse frente a ella. El monstruo de la historia había salido del libro. Caminó hacia la casa sin prisa, con la confianza de quien se sabe dueño de todo lo que pisa. El crujido de sus caros zapatos sobre la grava era el único sonido en un mundo que parecía haber enmudecido. No llamó a la puerta rota, se detuvo en el umbral, su alta figura bloqueando la luz del sol, proyectando una sombra larga y fría que se extendió por el suelo de la ruinosa estancia hasta casi tocar los pies de Lucía. «Buenas tardes», dijo. Su voz era un trueno contenido, grave y rasposa, la voz de un hombre acostumbrado a dar órdenes y no a recibirlas. «Usted debe de ser la sobrina nieta de Eladio, Lucía, ¿cierto?» Una sonrisa fina, que no era más que un estiramiento de los labios, apareció en su rostro. El abogado del pueblo me comunicó su llegada. Una sorpresa, sin duda. Sus ojos la recorrieron de arriba abajo, evaluando su ropa gastada, su rostro sucio y su evidente pobreza, con un desdén apenas disimulado. La estaba midiendo. Lucía sintió que la lengua se le pegaba al paladar. El miedo era una mano helada que le apretaba la garganta, impidiéndole articular palabra. Se limitó a asentir, un movimiento casi imperceptible, mientras instintivamente daba un paso atrás, colocando a Javier y Ana completamente detrás de ella. «He venido, en primer lugar, a ofrecerle mis más sinceras condolencias por su tío», continuó don Álvaro, su tono cargado de una falsa solemnidad que resultaba obscena. Su mirada recorrió el interior de la casucha, el techo derrumbado, las paredes manchadas de humedad, y también a ofrecerle una solución. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Este lugar solo guarda malos recuerdos para la comarca. Una historia muy triste. Yo quiero limpiar todo esto, construir algo nuevo, mirar al futuro. Por eso le ofrezco comprarle la finca. Ahora mismo le doy 500 euros en efectivo, para que pueda marcharse y empezar de nuevo en otro sitio, lejos de toda esta miseria. 500 euros. La cifra era tan ridícula, tan humillante, que por un instante Lucía pensó que había oído mal. Era menos de lo que había pagado la constructora por la vida de su marido. Era una bofetada, una demostración de poder. Él no estaba negociando, estaba estableciendo su dominio, dejándole claro que la consideraba una piojosa desesperada que aceptaría cualquier migaja que le arrojara. Y en ese instante, algo dentro de Lucía se quebró. No fue el miedo, fue la rabia, una oleada de furia pura y caliente que subió desde las profundidades de su ser, quemando la niebla del pánico. Era la rabia por su marido, por sus hijos, y ahora por Benito, por Manuel, por la pequeña Sofía. Esa rabia le devolvió la voz. Miró directamente a los ojos fríos del anciano, y aunque su voz salió como un susurro ronco, estaba cargada con el peso del acero. No. Un silencio tenso cayó sobre la habitación. La finca no está en venta. La delgada sonrisa de don Álvaro se desvaneció al instante. Su rostro se transformó, los músculos se tensaron y la máscara de respetable anciano cayó para revelar la fría y depredadora fealdad que había debajo. Sus ojos se entrecerraron hasta convertirse en dos rendijas oscuras y amenazantes. Dio un paso lento hacia el interior de la casa y su mera presencia pareció encoger el espacio, volviéndolo claustrofóbico, robándole el aire. Cuando volvió a hablar, su voz ya no era un trueno contenido, sino el siseo bajo y venenoso de una serpiente. «Escúcheme con atención, mujer», dijo,
y cada palabra era una gota de hielo. Estas tierras ya han visto demasiada desgracia, demasiada gente con mala suerte. Sus ojos, deliberadamente, se desviaron de Lucía y se posaron en Javier y Ana, que se aferraban a las piernas de su madre. La mirada fue breve pero inequívoca. Sería una verdadera pena que la mala suerte volviera a rondar por aquí, especialmente con unos niños tan bonitos como los suyos. La amenaza, desnuda y brutal, quedó suspendida en el aire viciado de la habitación. Ya no se trataba de una oferta por la tierra, se trataba de una sentencia. Él sabía, o al menos sospechaba, que ella podía haber encontrado algo, y había venido a advertirle, a marcar su territorio como el animal dominante que era. Había venido a recordarle que él era el poder, la ley y la muerte en aquel lugar. Sin esperar respuesta, don Álvaro se dio la vuelta con la misma lentitud deliberada y se marchó. Lucía se quedó paralizada, su cuerpo temblando de forma incontrolable, escuchando el crujido de sus pasos al alejarse, el sonido de la puerta del coche al cerrarse, seguido por el motor arrancando con un rugido que desgarró el silencio. Fue como el cerrojo de una celda cerrándose a su alrededor. Estaba atrapada con un monstruo que ya había matado una vez por esa tierra y que no dudaría en volver a hacerlo. ¿Qué harías en su lugar? ¿Enterrarías la verdad y huirías con tus hijos para salvarles la vida? ¿O te enfrentarías al monstruo, arriesgándolo todo por una justicia que llevaba décadas esperando ser desenterrada? El eco de la amenaza de don Álvaro vibraba en el aire, más denso y real que el olor a moho de la casucha. Lucía se quedó inmóvil, sintiendo cómo un frío glacial se extendía desde la boca de su estómago hasta la punta de sus dedos. Sus piernas temblaban de forma tan violenta que temía derrumbarse. El sonido del motor del coche de lujo al alejarse no fue un alivio, sino la cuenta atrás de un reloj invisible. La soledad de la dehesa, que antes había sido opresiva, ahora era directamente aterradora. Ya no era un espacio vacío, sino el coto de caza privado de un depredador. Cada susurro del viento entre las encinas parecía repetir sus palabras. Mala suerte, especialmente con esos niños. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal, una sacudida eléctrica de puro terror maternal. Abrazó a sus hijos con una fuerza desesperada, sintiendo el latido acelerado de sus pequeños corazones contra su pecho. Eran la presa, y ella, su único e inútil escudo. La impotencia era un veneno que le quemaba la sangre. Javier y Ana, sintiendo la convulsión de miedo que sacudía el cuerpo de su madre, se apretaron contra ella sin decir una palabra. El rostro de Javier, que había intentado ser valiente, ahora era una máscara de pálida confusión. Ana había escondido su cara en el vestido de Lucía, sus pequeños hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Lucía cerró los ojos, intentando respirar, pero el aire parecía haberse vuelto espeso, imbebible. El olor a tierra húmeda y a madera podrida ya no era el perfume del abandono, era el hedor anticipado de la tumba. Sintió las páginas del diario casi quemando a través del metal del arcón escondido. La historia de la masacre ya no era un relato del pasado. Se había convertido en una profecía. Don Álvaro no sospechaba, sabía, o, al menos, su instinto de depredador le había dicho que la llegada de la heredera de Eladio era una amenaza que debía ser neutralizada. La pregunta ya no era qué hacer. La pregunta era cómo sobrevivir a la noche que estaba a punto de caer. El sol comenzaba a descender hacia el horizonte, tiñendo las nubes de tonos anaranjados y púrpuras, una belleza obscena que contrastaba con el horror que se gestaba en el corazón de Lucía. Estaba paralizada, atrapada en una telaraña de decisiones imposibles. ¿Huir? ¿A dónde? No tenían dinero, ni transporte, ni a nadie en el mundo. Volver al pueblo significaría caer directamente en la boca del lobo. Quedarse era esperar la muerte. Miró hacia el lugar donde había ocultado el arcón. El peso del wolframio, del diario, de las vidas de aquellas familias, la anclaba a esa tierra maldita. Era un legado que la obligaba a luchar, pero su instancia maternal le gritaba que cogiera a sus hijos y corriera sin mirar atrás, que abandonara la justicia de los muertos para salvar la vida de los vivos. El conflicto la estaba desgarrando por dentro, una tortura silenciosa
que era peor que cualquier amenaza verbal. El silencio de la dehesa se llenó de susurros, las voces de los fantasmas y las voces de sus hijos. La luz anaranjada del atardecer se volvía cada vez más tenue, sumiendo la casucha en una penumbra inquietante. Las sombras se alargaban, convirtiendo los escombros y las encinas retorcidas en figuras monstruosas. Lucía sentía la piel de gallina, cada nervio de su cuerpo en alerta máxima, esperando el sonido del motor regresando. Fue entonces cuando oyó un sonido diferente. No era un motor, eran pasos, un arrastrar lento y rítmico de pies sobre la grava del camino, acompañado por el golpe seco y regular de madera contra la tierra. Su corazón dio un salto a su garganta. Se puso de pie de un salto, empujando a sus hijos detrás de ella y agarrando un trozo de viga de madera, su única arma. Se agazapó junto al marco de la puerta rota, su respiración contenida, su cuerpo tenso como un resorte. La figura se acercó, una silueta oscura recortada contra el cielo moribundo. Era un hombre, pero no se movía como los matones que su imaginación había conjurado. Se movía con la lentitud y la fragilidad de la tierra misma. La figura se detuvo a unos metros de la entrada, respetando un espacio invisible. Era un anciano, tan arrugado y curtido por el sol que su piel parecía la corteza de una encina. Se apoyaba pesadamente en un bastón de madera nudosa, y sus ojos, pequeños y hundidos en su rostro, la observaban con una intensidad que no era amenazante, sino profundamente triste. Vestía un pantalón de pana remendado y una camisa gastada, y olía a tierra seca, a tabaco de liar y a algo más, algo antiguo e indefinible como el propio tiempo. «Buenas tardes, mujer», dijo. Su voz era un susurro rasposo, como el de hojas secas arrastradas por el viento. «Perdone que me presente así sin avisar. Soy Zacarías. Vivo en la finca de allá abajo, la que tiene el tejado rojo». Lucía no relajó su agarre en la viga. En ese momento no podía confiar en nadie. El miedo la había convertido en un animal acorralado que veía enemigos en cada sombra. Zacarías pareció comprenderlo, porque no dio un paso más. Simplemente se quedó allí, esperando. «Llame el coche», continuó el anciano, y su voz bajó un tono volviéndose más grave, más confidencial. «Vi el coche del diablo aparcado aquí, el de don Álvaro». La forma en que pronunció el nombre, escupiéndolo como si fuera veneno, hizo que Lucía sintiera un primer y diminuto destello de conexión. Este hombre no era un amigo del cacique. Ese hombre no pisa esta tierra desde... Zacarías se detuvo, sus ojos perdidos en un recuerdo lejano y terrible. Desde hace casi 60 años. Si ha venido él en persona, es que el mal anda suelto de nuevo. Sus ojos volvieron a enfocarse en Lucía, y esta vez vio en ellos no solo tristeza, sino una chispa de furia antigua, una brasa que nunca se había apagado. «Vengo a avisarla, muchacha, y a ayudarla si me deja, porque sé lo que ese hombre es capaz de hacer, y sé lo que esta tierra esconde». La última frase cayó en el silencio del atardecer con el peso de una lápida. Sabía. Este anciano solitario, este fantasma del pasado, sabía. Lucía bajó lentamente la viga de madera. El sonido al caer al suelo fue la única señal de su rendición. La tensión abandonó sus hombros, reemplazada por un temblor de agotamiento y una nueva y frágil esperanza. Asintió con la cabeza, incapaz de hablar, e invitó al anciano a pasar con un gesto de la mano. Zacarías entró, sus ojos recorriendo la ruina con una familiaridad dolorosa. «No ha cambiado nada», murmuró para sí mismo, tocando una de las paredes de adobe como si acariciara la piel de un viejo amigo enfermo. Su mirada se detuvo por un instante en la pared donde habían encontrado la llave, y luego se desvió hacia la parte trasera, hacia el lugar donde se ocultaba el aljibe. «Tu tío abuelo, Eladio», dijo, girándose hacia ella. Era un buen hombre, un hombre valiente, pero el miedo lo consumió. Tenía sus razones. Se sentó sobre una piedra grande que servía de escalón improvisado, el bastón descansando entre sus rodillas, y la miró fijamente, como si pudiera leer su alma. «Yo era un niño entonces», comenzó Zacarías, su voz ahora un susurro que obligaba a Lucía a acercarse para escucharlo. Tenía apenas 10 años, pero hay noches que no se olvidan nunca, por más que uno viva 100 años.
La noche del 2 de noviembre, la noche de los difuntos. La coincidencia con el diario hizo que un escalofrío recorriera a Lucía. Mi padre nos encerró en el sótano. Nos tapó los oídos, pero yo miré. Siempre fui curioso. Su voz se quebró por un instante. Vi los camiones sin luces. Oí los gritos. Y desde la rendija vi a tu tío Eladio arrastrándose como una serpiente en la oscuridad. Llevaba una caja de metal, pesada. Lo vi levantar la tapa del aljibe viejo, ese que está ahí detrás, y meterla dentro. Luego desapareció en la noche, como un fantasma. Pensé que lo habían matado también. El corazón de Lucía latía con fuerza contra sus costillas. Este hombre era el testigo, el único testigo vivo de la creación de su herencia. La revelación del anciano era como una luz brillante, iluminando los rincones más oscuros de la historia. Confirmaba cada palabra escrita en el diario, dándole un peso de realidad innegable. La historia ya no eran solo palabras en un papel amarillento. Ahora tenía la voz rasposa de este hombre, los ojos acuosos de este superviviente. Lucía sintió que las lágrimas pugnaban por salir, lágrimas de gratitud, de terror y de una extraña sensación de pertenencia. Ya no estaba sola. Tenía un aliado, un guardián de la memoria que había esperado 60 años para poder contar su historia a alguien que la escuchara. Eladio no había muerto completamente en vano. Su mensaje había llegado, transportado a través del tiempo por el silencio de un hombre y la curiosidad de una mujer. Él me hizo prometer, susurró Zacarías. Años después, cuando volví al pueblo ya de hombre, lo encontré. Me hizo prometer que si alguna vez alguien de su sangre volvía, yo le contaría la verdad, que le daría la pieza que faltaba en su historia. ¿La pieza que faltaba?, preguntó Lucía en un susurro, sintiendo que el aire se volvía aún más frío. Zacarías asintió lentamente, su rostro endureciéndose hasta convertirse en una máscara de piedra. El último rastro de luz del día se había ido, y la oscuridad de la noche comenzaba a envolverlos, una oscuridad que parecía emanar del propio relato del anciano. Porque yo no solo vi a Eladio, muchacha. Cuando él se escondió, yo seguí mirando. Vi a los hombres de uniforme, con sus caras de sombras bajo los cascos. Pero no estaban solos. Hizo una pausa dramática, y Lucía contuvo la respiración, sabiendo que lo que iba a decir a continuación cambiaría todo. Don Álvaro estaba allí, no el viejo decrépito que es ahora, sino un hombre en la flor de la vida, fuerte, vestido con sus botas de montar. Estaba de pie junto al oficial, como si fuera el dueño de la noche. No solo los había denunciado, él estaba eligiendo. La voz de Zacarías bajó a un siseo cargado de un odio que había fermentado durante 6 décadas. Lo vi levantar su bastón, el mismo que aún usa, y señalar. Con una calma que helaba la sangre, señalaba las casas una por una. El anciano levantó su propio brazo tembloroso, imitando el gesto con una precisión aterradora. Esa, decía, la de Benito. Luego se giraba, y la de Manuel, el de los mapas, también. El oficial asentía, y los hombres entraban a patadas. Y entonces lo oí decir, y aseguraos de coger a la niña de Benito. No quiero que queden raíces. Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Una náusea violenta le subió por la garganta y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. La pequeña Sofía, la niña de los cuentos de hadas y las piedras brillantes. No fue un daño colateral, fue un objetivo. Don Álvaro no era solo un ladrón y un asesino, era un monstruo en su forma más pura y absoluta. La pieza final del puzzle no era una pieza, era el abismo. «Ahora entiendes», dijo Zacarías, su voz grave resonando en la oscuridad total. «Ese hombre no te ha amenazado, te ha sentenciado. La única razón por la que sigues viva es porque todavía no estás seguro de lo que sabes, pero lo estará, y cuando lo esté, no enviará a un abogado, enviará a la muerte». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto, pesado, lleno de la certeza de la violencia inminente. Lucía sentía la mirada de sus hijos sobre ella en la oscuridad, 2 presencias pequeñas y aterrorizadas. La rabia que la había sostenido se había disuelto, dejando solo un miedo primario, animal. «Tienes que salir de aquí», ordenó Zacarías con una urgencia repentina. «Ahora mismo, esta noche».
Ven a mi casa. Está a 2 kilómetros campo a través, lejos del camino. Allí estaréis seguros por ahora. Tengo un teléfono viejo. Mi hijo, él puede ayudar. Está en Madrid. Es importante. No dio más detalles, pero su tono sugería una esperanza real. Justo cuando la oferta de Zacarías colgaba en el aire, una frágil balsa salvavidas en un océano de terror, un nuevo sonido rompió la noche. Era un motor, pero diferente al del sedán. Este era un rugido más tosco, más potente. El motor de una furgoneta o un todoterreno viejo, forzando la marcha sobre el camino de tierra, acercándose a una velocidad imprudente. Lucía sintió que la sangre se le helaba. No habían esperado. La sospecha de don Álvaro había sido suficiente. Zacarías se puso de pie de un salto, su fragilidad desaparecida y reemplazada por la agilidad que da la adrenalina. «Ya están aquí», siseó. Un instante después, 2 haces de luz potentes y amarillentos barrieron el campo, iluminando la fachada en ruinas de la casa como si fuera el escenario de una obra macabra. Las luces se detuvieron, apuntando directamente a la entrada, cegándolos. El motor se apagó con un estertor. 2 puertas de metal se abrieron y cerraron con un golpe seco y brutal. Habían llegado. El sonido de las botas pesadas sobre la grava fue como el martilleo de un clavo en un ataúd. Eran 2 hombres, sus siluetas grandes y anchas recortadas contra los faros de la furgoneta. No había ninguna duda sobre sus intenciones. No venían a hablar ni a negociar. Eran la encarnación física de la amenaza de don Álvaro, los instrumentos de su violencia. Lucía reaccionó por puro instinto. Empujó a sus hijos hacia la parte trasera de la casa, lejos de la entrada iluminada. «Zacarías, ¿por dónde?», gritó en un susurro desesperado. El anciano, ya en la oscuridad, señaló hacia una de las ventanas vacías de la pared trasera. «Por ahí, corre hacia la luz de mi casa, no te detengas por nada». En ese momento, un estruendo ensordecedor hizo temblar la casucha. La puerta principal, que apenas se sostenía, fue arrancada de sus goznes con una sola y violenta patada, desintegrándose en una lluvia de astillas podridas. La cacería había comenzado. «¡Salid! ¡Salid de ahí, zorra!», gritó una voz gutural desde la entrada. El haz de una linterna potente cortó la oscuridad del interior, barriendo las paredes. Lucía se agachó, arrastrando a sus hijos con ella. El corazón le martilleaba en los oídos, un tambor salvaje que ahogaba incluso los gritos de los hombres. Mientras se arrastraba hacia la ventana, su mano rozó algo en el suelo. El trozo de viga. Lo agarró, un gesto inútil pero instintivo. Entonces, otro pensamiento, claro y afilado como un cuchillo, cortó la niebla de su pánico. El arcón. No podía dejarlo. No después de todo. No era por el wolframio. Era por el diario. Era el testimonio de Eladio. La voz de los muertos, la única prueba que podía detener al monstruo. Dejarlo atrás sería permitir que la masacre se repitiera, que las voces de las víctimas se extinguieran para siempre. En una fracción de segundo, tomó una decisión que sellaría su destino. «Javier, coge a tu hermana y sal por la ventana. ¡Ahora!», ordenó con una voz que no reconoció como la suya. Una voz fría y afilada por la adrenalina. Sin esperar a ver si obedecía, se lanzó en dirección contraria, hacia el montón de escombros donde había vuelto a esconder el arcón. Los hombres ya estaban dentro, sus pesados pasos resonando en la estancia principal, el haz de su linterna danzando frenéticamente. «Revisad ese cuarto», oyó gritar a uno. Estaban a segundos de encontrarla. Con una fuerza que no sabía que poseía, sus manos desnudas cavaron en la maleza y la tierra, sin sentir los arañazos de las zarzas ni el filo de las piedras. Sus dedos encontraron el asa metálica y fría. Tiró. El arcón era un peso muerto, un ancla de metal y secretos que se resistía a moverse. Con un gruñido gutural, lo arrastró fuera de su escondite. El ruido fue mínimo, pero en el silencio tenso sonó como un trueno. «¡Ahí! ¡Hay algo ahí!», gritó una de las voces. El haz de luz se giró bruscamente en su dirección. Lucía se quedó paralizada por un instante, cegada por la luz blanca y brillante. Podía ver la silueta del hombre detrás de la linterna, una figura enorme que se abalanzaba hacia ella. El tiempo pareció ralentizarse. Vio el destello de algo metálico en su mano, una palanqueta,
No tuvo tiempo para pensar. Abrazó el pesado arcón contra su pecho y se lanzó de espaldas, cayendo entre los escombros, rodando hacia la ventana trasera. El dolor estalló en su espalda y su cabeza al golpear el suelo duro, pero no se detuvo. Empujó el arcón con los pies, deslizándolo por el suelo lleno de cascotes hasta la abertura de la ventana. Un grito de furia resonó detrás de ella. El hombre había llegado al montón de escombros y la había visto. Estaba a solo unos metros. La tenía. Empujó a Ana por la ventana. La niña cayó suavemente sobre un montón de hierba mojada. «¡Corre, Ana, corre!», le gritó. Luego, usando hasta la última gota de su fuerza, levantó el pesado arcón y lo empujó a través del hueco. Aterrizó en el barro con un ruido sordo y pesado. El hombre estaba casi sobre ella. Podía oler su sudor agrio, oír su respiración agitada y furiosa. Se giró y, sin pensarlo, arrojó la viga de madera que aún sostenía hacia la luz de la linterna. Oyó un gruñido de dolor y sorpresa cuando la viga impactó y la linterna cayó al suelo, sumiendo la escena en una oscuridad momentánea. Fue la única oportunidad que tendría. Se lanzó por la ventana, sintiendo cómo la piedra afilada del alféizar le desgarraba la ropa y la piel de la cadera, pero no sintió el dolor. Aterrizó de pie en el barro, con el corazón desbocado, buscando a sus hijos en la oscuridad. «¡Mamá!», oyó el susurro aterrorizado de Javier. Estaban allí, agazapados, esperándola. Detrás de ellos, en la casa, oyó un estruendo y una maldición. El segundo hombre venía corriendo. «¡No la dejes escapar, imbécil!». Cogió a Ana de la mano y agarró el asa del arcón con la otra. «¡Corred!», gritó y se lanzó a la carrera, arrastrando el pesado cofre por la tierra. El suelo era un campo de minas de piedras afiladas, raíces y espinos. Estaba descalza. Cada paso era una agonía, pinchazos agudos que le subían por las piernas, pero siguió corriendo, impulsada por un terror más profundo que cualquier dolor físico. El peso del arcón la desequilibraba, se enganchaba en la maleza. Amenazaba con detenerla a cada paso. Era el peso de la justicia, y era casi insoportable. Pero no podía soltarlo, no lo haría. Detrás de ellos, la puerta trasera de la casa crujió y dos haces de luz se encendieron, barriendo la oscuridad de la dehesa como los focos de una prisión. Los rayos de luz danzaban sobre los troncos de las encinas, cada vez más cerca. Podía oír sus gritos, maldiciones que el viento traía hasta ella. Estaban siendo cazados como animales. A lo lejos, muy lejos, vio una luz, una pequeña y parpadeante luz amarilla, casi invisible en la inmensidad de la noche. La casa de Zacarías era un faro en un océano de negrura, una promesa de refugio casi inalcanzable. Fijó sus ojos en esa luz, convirtiéndola en su único objetivo, su única razón para seguir poniendo un pie delante del otro. Corría, tropezando y cayendo, levantándose y volviendo a correr, con el sonido de los pasos de sus perseguidores cada vez más cerca y el llanto aterrorizado de sus hijos como un cuchillo en su corazón. El aire helado de la noche le quemaba los pulmones. Un sabor metálico a sangre y pánico llenaba su boca. El arcón parecía pesar 1 tonelada. Cada metro que lo arrastraba era una victoria arrancada al agotamiento. Javier corría a su lado, intentando ayudar a tirar. Su rostro joven, una máscara de determinación y miedo. Ana tropezaba, llorando, y Lucía la levantaba y la empujaba para que siguiera adelante. Las luces de las linternas se acercaban, bailando peligrosamente cerca de sus espaldas. Podía oír a los hombres respirando con dificultad, el sonido de sus pisadas aplastando la vegetación seca. Estaban ganando terreno. Sabía que no lo lograrían. Eran más rápidos. No llevaban el peso de un cofre ni el de 2 niños aterrorizados. La pequeña luz de la casa de Zacarías aún parecía a una eternidad de distancia. La desesperación, fría y afilada, comenzó a apoderarse de ella. Iban a atraparlos. Justo cuando estaba a punto de gritarles a sus hijos que la dejaran atrás y corrieran, un nuevo sonido cortó la noche. No venía de atrás, sino de adelante, desde la dirección de la pequeña luz. Era un ladrido fuerte, profundo y furioso, el de un perro grande y protector. El ladrido fue seguido por un grito, la voz de Zacarías,
resonando en la noche con una fuerza inesperada. «Por aquí, ya casi estáis. Soltad a los perros». Y entonces no fue un ladrido, sino 3, 4. Una jauría de ladridos feroces que estalló en la oscuridad, acompañados por el sonido inconfundible de cuerpos caninos grandes y rápidos corriendo hacia ellos. Por un instante, Lucía sintió un nuevo pánico. ¿Los atacarían a ellos? Pero los ladridos no eran para ellos. Eran una muralla de sonido furioso dirigida a los hombres que los perseguían. Los perseguidores se detuvieron en seco. Lucía se giró por una fracción de segundo y vio los haces de sus linternas detenerse, apuntando nerviosamente hacia la oscuridad de la que provenía la amenaza sonora. Oyó una maldición. «¡Mierda! ¡Tiene perros!». Luego, otra voz. «¡Déjalo! ¡Vámonos! El viejo nos ha visto. Don Álvaro dijo que nada de testigos». Los haces de luz vacilaron, se giraron y comenzaron a retroceder rápidamente hacia la silueta de la furgoneta. El sonido de sus pasos ahora era una retirada apresurada. Lucía no se detuvo a pensar. Usó ese precioso instante de tregua para un último esfuerzo sobrehumano. Tiró del arcón, tiró de sus hijos y corrió los últimos 100 metros hacia la luz, hacia la valla de la finca de Zacarías, donde la silueta del anciano y el contorno de varios perros grandes los esperaban. Cayó de rodillas justo al cruzar la cancela, soltando finalmente el asa del arcón, con los pulmones ardiendo y el cuerpo temblando. Estaban a salvo, por ahora. El interior de la casa de Zacarías olía a leña quemada, a café recalentado y a la seguridad de 4 paredes sólidas. Era un olor a hogar, un aroma que Lucía creía haber olvidado para siempre. El anciano les dio agua de un botijo de barro, un agua fresca que supo a gloria en sus gargantas resecas. Ana, envuelta en una manta áspera pero cálida, se había quedado dormida al instante en un viejo sofá de orejas, su rostro aún surcado por las lágrimas secas. Javier, sin embargo, permanecía de pie junto a la ventana, vigilando la oscuridad, su infancia evaporada por completo en el transcurso de una sola noche. Lucía miraba sus pies, cubiertos de cortes y moratones, la sangre seca mezclada con el barro, pero apenas sentía dolor. Su mente era un torbellino, reviviendo la carrera, el peso del arcón, el miedo en los ojos de sus hijos. Zacarías se acercó a ella, su rostro grave bajo la luz de un solitario quinqué de aceite. «Lo has hecho bien, muchacha», dijo en voz baja. «Has salvado las pruebas, y os has salvado a vosotros». Zacarías se movió hacia un rincón oscuro de la habitación, donde había un viejo teléfono negro de baquelita sobre una mesita. Era un aparato de otra época, con un disco para marcar. «Ahora me toca a mí cumplir mi promesa», dijo mientras descolgaba el pesado auricular. Sus dedos nudosos y temblorosos comenzaron a girar el disco, marcando un número largo, un número de Madrid, con una lentitud exasperante. Cada clic del disco al volver a su posición era un martillazo en el silencio de la habitación. Lucía observaba, con el corazón en un puño, toda su esperanza, el futuro de sus hijos, la justicia para los muertos. Todo dependía de la persona al otro lado de esa línea. Zacarías se llevó el auricular a la oreja y esperó. La espera se sintió como una eternidad. Finalmente, su expresión cambió. «Hijo», dijo con una voz que de repente sonaba frágil y cansada. «Soy papá. Escúchame con atención. Ha pasado. Después de 60 años, ha vuelto a pasar». Mientras Zacarías hablaba por teléfono en susurros urgentes, usando palabras que Lucía no entendía del todo. Memoria histórica, pruebas irrefutables, crímenes del franquismo. Ella se acercó al arcón de metal, que ahora descansaba en el centro de la humilde sala como un altar oscuro. Pasó los dedos por la superficie fría y abollada, sintiendo cada arañazo, cada golpe que había sufrido en su frenética huida. Ya no era solo una caja, era un personaje más en su historia. Un cofre del tesoro que no contenía oro, sino algo infinitamente más valioso, la verdad. Una verdad que había sobrevivido a una masacre, que había esperado en la oscuridad durante décadas y que acababa de ser rescatada de las garras del monstruo que intentó enterrarla para siempre. Al tocarlo, Lucía sintió una conexión profunda con su tío abuelo Eladio, un hombre al que apenas conoció, pero cuyo legado de miedo y coraje
ahora corría por sus venas. La huida había terminado. La lucha estaba a punto de comenzar. El teléfono reposaba de nuevo sobre su horquilla, un objeto negro y anacrónico que acababa de conectar dos mundos. El silencio que siguió al final de la llamada era diferente. Ya no estaba preñado de terror, sino de una tensión expectante. Zacarías se volvió hacia Lucía, sus ojos acuosos brillando bajo la luz del quinqué. Mi hijo, Miguel, es fiscal en la Audiencia Nacional. Viene para acá, con la Unidad Central Operativa. Las palabras, UCO, sonaron extrañas y poderosas en la humilde cocina, un conjuro de un mundo moderno y legal que estaba a punto de irrumpir en aquella pesadilla rural. Lucía sintió cómo un calor, lento y profundo, empezaba a extenderse por su cuerpo entumecido, descongelando el miedo que se le había adherido a los huesos. Se atrevió a respirar hondo por primera vez en horas, y el aire ya no olía solo a leña y a miedo, sino que tenía un matiz nuevo, casi imperceptible, el olor a justicia. Acurrucó a Ana, dormida en su regazo, y por primera vez desde que pisó esa tierra, se permitió creer que el amanecer traería algo más que sol. El alba llegó sin fanfarrias, tiñendo el cielo de un gris pálido y melancólico, pero el silencio fue roto no por el canto de los pájaros, sino por un sonido lejano y grave, un murmullo que creció hasta convertirse en el ronroneo de múltiples motores. No eran los rugidos amenazantes de la noche anterior, eran sonidos medidos, eficientes, asomándose por la ventana. Lucía vio una caravana de vehículos oscuros, sin distintivos, avanzando por el camino de tierra con una precisión casi militar. No levantaban polvo, no hacían ruido innecesario. Eran una fuerza silenciosa y profesional. Varios hombres y mujeres vestidos de civil, pero con un aura de autoridad inconfundible, descendieron de los coches. Se movieron con una calma que contrastaba brutalmente con la violencia de los matones. Uno de ellos, un hombre de unos 40 años, con el rostro serio y los mismos ojos decididos de Zacarías, se adelantó. «Mamá, soy Miguel», dijo Lucía al ver cómo abrazaba a su padre. La caballería había llegado, y no eran vaqueros, eran la ley en su forma más implacable. Llevaron el arcón de metal al centro de la sala, y el objeto, que había sido un símbolo de terror y desesperación, se transformó en la pieza central de una investigación de Estado. Miguel, el fiscal, se arrodilló frente a él, su traje impecable en discordancia con el suelo de tierra. Lucía, con las manos vendadas por Zacarías, levantó la pesada tapa. El olor a tiempo y a secretos llenó de nuevo la estancia, pero esta vez no era un olor a tumba, sino a archivo. Con un cuidado casi reverencial, Lucía extrajo el diario y la carpeta con los mapas y se los entregó a Miguel. El contacto de sus manos, las de ella heridas y las de él limpias y firmes, fue un relevo simbólico. Sentía como si 60 años de silencio, de miedo y de injusticia, se estuvieran transfiriendo de sus hombros a los del sistema. Vio a los peritos fotografiar el wolframio, cada piedra oscura y pesada, catalogando el precio de las vidas robadas. Su herencia de miseria se estaba convirtiendo, ante sus ojos, en un expediente judicial. La pequeña casa de Zacarías se convirtió en un cuartel general improvisado. Los mapas geológicos del tío Eladio estaban extendidos sobre la mesa de madera, junto a modernos portátiles y dispositivos de comunicación por satélite. Lucía, sentada a la mesa con una taza de café caliente entre las manos, relató su historia. Su voz, al principio temblorosa, se fue volviendo más firme con cada palabra. Describió la amenaza de don Álvaro, la visita de los matones, la huida desesperada por el campo oscuro. Cada detalle era una pieza más en el mosaico de la acusación. Los agentes de la UCO la escuchaban con una gravedad respetuosa, tomando notas, grabando su testimonio. El sol ya estaba alto en el cielo, y la luz que inundaba la sala ya no era la de la supervivencia, sino la de la estrategia. La presa se había convertido en cazadora, y ahora, con el poder del Estado de su lado, estaba guiando a la manada hacia la guarida del viejo depredador que había gobernado esas tierras durante demasiado tiempo. La operación se ejecutó con la precisión de un bisturí. La escena se trasladó a la opulenta finca de don Álvaro,
un palacio blanco rodeado de hectáreas de olivos y encinas robadas. Él estaba en su terraza, desayunando zumo de naranja recién exprimido y leyendo la prensa económica, el sol de la mañana iluminando su rostro de patriarca satisfecho. El único sonido era el trino de los pájaros y el suave murmullo de la fuente del patio. Entonces, ese silencio fue profanado. El sonido inconfundible de varios coches llegando a gran velocidad y deteniéndose en la grava de la entrada. Un golpe seco y autoritario en la puerta maciza de roble. Don Álvaro levantó la vista, una expresión de irritación y arrogancia en su rostro. «Exijo saber quién se atreve», comenzó a gritar a su servicio. Pero su voz se cortó cuando vio entrar, no a un sirviente, sino a un grupo de agentes de la UCO, flanqueando al fiscal Miguel. La máscara de poder del cacique comenzó a resquebrajarse, revelando por primera vez una grieta de pura y helada sorpresa. «Don Álvaro de la Vega, queda usted detenido por los presuntos delitos de secuestro, asesinato, crímenes contra la humanidad y apropiación indebida». La voz de Miguel, el hijo de Zacarías, el nieto de una generación silenciada por el miedo, resonó en el lujoso salón con la fuerza de un martillo de juez. El rostro de don Álvaro pasó de la sorpresa a una furia púrpura. «Usted no sabe con quién está hablando. Soy intocable», siseó, su voz temblando de rabia. Pero sus palabras eran huecas, ecos de un poder que acababa de desvanecerse. Uno de los agentes se adelantó y, con un movimiento rápido y profesional, le puso las manos a la espalda. El clic metálico y seco de las esposas al cerrarse fue el sonido más satisfactorio que Lucía podría haber imaginado. El hombre que había orquestado una masacre, que había amenazado a sus hijos, era ahora un anciano esposado, su imperio de terror derrumbándose a su alrededor como un castillo de naipes. Lo sacaron de su propia casa, un prisionero en su reino caído. Los meses que siguieron fueron un torbellino mediático y judicial. El caso de la dehesa olvidada estalló en la prensa nacional, reabriendo debates sobre la memoria histórica y los crímenes impunes del franquismo. El diario de Eladio fue autentificado, sus palabras convirtiéndose en la voz acusadora de los muertos. El testimonio de Zacarías y Lucía fue irrefutable. Don Álvaro, a pesar de sus carísimos abogados, fue condenado, muriendo en la cárcel un año después, llevándose sus secretos a una tumba sin honores. La justicia, aunque tardía, se había llegado. Para Lucía, el proceso legal trajo una resolución que nunca habría soñado. Fue reconocida como la única heredera legítima de la tierra y de los derechos mineros que su tío abuelo había protegido. El wolframio, tasado por el Estado, se tradujo en una fortuna legal, a la que se sumaron las indemnizaciones por los crímenes cometidos. El dinero, manchado de sangre, fue lavado por la justicia y puesto en las manos de la única persona que merecía heredarlo. Un año después, el silencio no es el zumbido de un piso vacío, sino la paz de un jardín soleado. El olor no es a humedad y a sopa de fideos, sino a césped recién cortado y a bizcocho de limón, horneándose en una cocina moderna y espaciosa. Lucía está sentada en un porche de madera, no contando los últimos céntimos sobre una mesa raída, sino mirando a sus hijos jugar en una piscina. Ana sí que ya no se abraza a una muñeca rota, nada como un pez, su risa resonando en el aire. Javier, con un portátil sobre las rodillas, estudia para sus exámenes. Su rostro ya no es el de un niño hombre endurecido, sino el de un adolescente con un futuro brillante por delante. Lucía siente una opresión en el pecho, pero no es la angustia de la pobreza, es la abrumadora sensación de gratitud, un nudo de felicidad tan intenso que le hace llorar lágrimas silenciosas, lágrimas que ya no queman, sino que sanan. El fantasma de los 80 euros se ha desvanecido para siempre. Lucía ya no inclina la espalda sobre una máquina de coser para remendar ropa ajena. Ahora se inclina sobre un gran escritorio de roble en un despacho luminoso, firmando los estatutos de una fundación, la Fundación Las Encinas de la Memoria. Su objetivo, usar una parte de la fortuna para localizar a los descendientes de Benito, de Manuel y de las otras familias masacradas, para ofrecerles reparación y un lugar donde honrar a sus muertos. Ha transformado la herencia de miseria en un legado de justicia. Por la noche, la familia se sienta a cenar.
La mesa no es una tabla coja, sino una mesa grande y sólida, cubierta con un mantel limpio y cargada de comida abundante y deliciosa. El sonido ya no es el goteo de un grifo, sino el alegre tintineo de los cubiertos contra los platos y el murmullo de la conversación, la banda sonora de una vida reconstruida desde las cenizas. El círculo se ha cerrado, la pesadilla ha terminado, el hogar, por fin, es una realidad. El viaje de Lucía nos demuestra que incluso en la oscuridad más profunda, cuando la desesperación parece haberlo consumido todo, la semilla de la justicia puede estar esperando bajo tierra, protegida por el valor de quienes nos precedieron. Su lucha no fue solo por la supervivencia, sino por la dignidad de la memoria y la promesa de un futuro donde los monstruos no puedan ganar para siempre. Se atrevió a desenterrar una verdad peligrosa, transformando una herencia de terror en un legado de esperanza para las generaciones futuras. ¿Te inspiran las historias de personas corrientes que se enfrentan a injusticias extraordinarias? Si es así, suscríbete y activa las notificaciones, porque cada semana desenterramos nuevas crónicas de resiliencia y redención que demuestran la increíble fuerza del espíritu humano.